¿Quién podría imaginar que esta niña apenas tiene 10 años? A pesar de haber presenciado a sus padres ser asesinados frente a ella, se quedó sentada en silencio, sin decir una palabra. Porque entendía claramente que para sobrevivir no debía mostrar miedo. Luego el asesino se sentó lentamente frente a ella, con solo una bala podría acabar con su vida. Pero al enfrentar la amenaza del ladrón, ella se mantuvo increíblemente serena. Justo en el siguiente segundo. «Te voy a matar». Luego corrió rápidamente al baño, gracias a su pequeña estatura, saltó por la ventana. El asesino detrás de ella no se detuvo, sostenía un arma y disparaba continuamente hacia abajo. Aprovechando que el adversario estaba recargando, la niña tragó la tarjeta de memoria. Luego utilizó la losa de concreto sobre su cabeza para deslizarse por el techo y finalmente saltó con éxito al techo de un coche. Apenas tocó el suelo, inmediatamente comenzó a huir del lugar sin detenerse. Los asesinos no se rindieron y continuaron persiguiéndola, incluso enviaron a crueles motociclistas para unirse, así que ella solo tenía la opción de huir desesperadamente. Se llevó a cabo una intensa persecución en el callejón estrecho. Afortunadamente, gracias a su agilidad, logró deshacerse de los asesinos. La niña pensó que esta vez podría irse a salvo, pero no había avanzado mucho cuando los asesinos volvieron a perseguirla en moto. Justo cuando el adversario se preparaba para disparar y eliminar a la testigo, la niña realizó un espectacular movimiento de evasión y rápidamente se metió en una alcantarilla al lado de la carretera. Debido a que la abertura de la alcantarilla era demasiado pequeña, los asesinos no pudieron entrar, solo podían disparar con frustración hacia adentro. Pensaban que después de disparar varias decenas de balas, la niña moriría. Sin embargo, ella logró llegar al otro lado, abrir la tapa de la alcantarilla y escapar. Finalmente había escapado de la persecución de su enemigo. Lo primero que hizo la niña después de escapar fue entregar la tarjeta de memoria que su padre le había dado a la policía. La chica, llamada Catalia, era la miembro más joven de la familia de la mafia. Hace unos días, su padre decidió retirar a la familia del mundo del crimen. Terminó su colaboración con el narcotraficante Jesse. Sin embargo, Jesse, aunque exteriormente no dijo nada, en cuanto su padre se marchó, ordenó una cacería. Solo porque su padre tenía todas las pruebas de los crímenes de ellos. Su padre sabía que esta vez tenía pocas posibilidades de salir ileso, así que al regresar a casa, le entregó la tarjeta con las pruebas de los crímenes de Jesse a su hija. También le dio una tarjeta de un diplomático estadounidense y le pidió que se comunicara con ellos si pasaba algo. Y para asegurar su seguridad, su padre también le entregó la dirección de un tío. Después de entregar todo, los asesinos irrumpieron y así comenzó la escena inicial. Luego Catalia salió con dificultad del alcantarillado y se dirigió a la Embajada de Estados Unidos. Después de entregar la tarjeta de presentación al guardia, fue conducida a una sala de trabajo. Un agente la recibió. Tras confirmar que no había nadie alrededor, ella metió un dedo en su garganta y vomitó un plato lleno de comida. De entre los restos de comida, encontró la tarjeta de memoria y se la entregó al agente. El agente, con una expresión de fastidio, limpió la tarjeta con una servilleta y luego la insertó en la computadora para leer la información. Al ver las pruebas de los crímenes, se quedó inmediatamente sorprendido. El agente, tenso después de enviar a su asistente fuera, le preguntó a la niña si sabía qué era eso. Pero Catalia seguía inocentemente pensando que se trataba de su pasaporte, porque su padre le había dicho eso. Y así, ella fue escoltada por la Embajada de Estados Unidos durante todo el camino hasta Miami. El gobierno le otorgó un pasaporte de protección junto con un montón de dinero en efectivo. Pero aún así, Catalia no confiaba en el gobierno de Estados Unidos, porque su padre le había dicho que los estadounidenses no son de fiar. Luego se excusó diciendo que no se sentía bien para entrar al baño, sin embargo, pasaron 10 minutos y todavía no salía. La agente, preocupada, entró a verificar y se dio cuenta de que Catalia había escapado por la ventana. Su próximo destino era Chicago, porque su padre le había dicho que su tío estaba allí. Después de varias transferencias en trenes subterráneos y autobuses, finalmente siguió la dirección hasta un callejón oscuro. Luego le entregó el papel de su padre al hombre de la entrada. Al ver el nombre en el papel, el portero inmediatamente buscó a su jefe.
En ese momento su tío, también miembro de la pandilla, estaba golpeando a un compañero. El portero le informó que había una chica buscándolo. Pero su tío, aún enfadado, no tenía tiempo para preocuparse. Mientras proseguía con una serie de golpes, solo se detuvo cuando uno de sus colaboradores mencionó el nombre de Catalia. Entonces se dio prisa y regresó a su oficina. Al llegar, Catalia no pudo contener más sus emociones. Su tío la abrazó con fuerza, haciendo que las lágrimas de ella fluyeran involuntariamente. Los días de huida constante la habían dejado mentalmente fatigada. Solo al encontrarse con su familia pudo soltar su guardia. Su tío también había experimentado el dolor de perder a un hijo. En este momento Catalia era la única conexión viva de la familia. A toda costa, él debía proteger a su sobrina. Al día siguiente él le preguntó sobre sus sueños de grande. Pero Catalia con firmeza dijo que quería convertirse en asesina, al igual que su tío. Solo así podría vengar a su padre. Al escuchar esto él quedó sin palabras. Por supuesto él entendía lo que significaba entrar en el mundo del crimen. Aunque no se opuso, decidió llevar a la niña a la escuela al día siguiente. Luego sacó un fajo de $, y lo colocó frente al director. Sobornó a la autoridad para hacer una excepción y aceptar a Catalia como estudiante transferida. El director, titubeante, finalmente accedió. Pero al salir, Catalia expresó que no quería ir a la escuela. Solo quería que su tío, proveniente de la pandilla, la entrenara para convertirse en asesina. Al ver que la niña se mantenía firme, su tío no pudo evitar ponerse furioso. Inmediatamente sacó su arma y disparó alocadamente hacia los coches alrededor. Dijo que convertirse en asesina era algo que podía hacer cuando quisiera. Pero si quería sobrevivir en esta profesión, definitivamente tenía que ir a la escuela para desarrollar su mente y adquirir conocimientos. Un asesino que solo dependa de la fuerza se convertirá en un objetivo fácil de eliminar. Su tío, sin educación más allá de saber disparar, no podía enseñarle nada más. Luego tomó una mano de la mochila y en la otra el arma, obligando a Catalia a elegir. Al escuchar esto, Catalia dejó de ser obstinada. Entendiendo que la escuela era un camino que debía recorrer, finalmente tomó la mochila y volvió a la escuela. Se dice que desde entonces en la escuela apareció un nuevo pequeño genio. Años después, Catalia se convirtió naturalmente en una asesina. En ese momento, dos policías de patrulla estaban comiendo hamburguesas en su coche cuando, de repente, un vehículo se lanzó hacia ellos. La conductora del accidente era una mujer hebrea. Al bajarse del coche apenas podía caminar. Los policías apresuradamente apuntaron con sus armas a la mujer, la empujaron contra el coche y la esposaron. Parecía que la mujer había bebido en exceso. Los dos policías no tuvieron más remedio que llevarla a la comisaría. Sin saber que la mujer frente a ellos era una asesina de élite. En ese momento Catalia estaba tan ebria que ya no tenía sus sentidos. La policía no pudo interrogarla y tuvo que mantenerla en la celda una noche. El objetivo de asesinato de Catalia era un criminal de alto perfil en ese lugar. Este tipo, con un rostro arrogante en la prisión, era extremadamente despectivo. Masticaba chicle y al terminar, lo pegó en la ropa de un guardia, despreciando a los policías. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que no pudiera jactarse más. Después de acomodar todo, el guardia cerró la celda, dejando solo a un vigilante durante 24 horas. Al mismo tiempo en la celda, la guardia le dio a Catalia, que seguía ebria, una taza de café para despejarla. Pero en cuanto la policía se fue, ella se sentó de un salto. Solo se puede decir que su interpretación era realmente excepcional. Luego se quitó la peluca y ató su cabello, rápidamente cambiándose a la ropa negra que había escondido. A continuación, usó un pasador de pelo para abrir la cerradura de la celda. Al girar suavemente, la puerta de la celda se abrió fácilmente. Al salir, no olvidó observar las cámaras de seguridad a su alrededor y luego las movió a un lado. Los policías en la sala de monitoreo aún no habían notado nada inusual. Luego Catalia tomó una cuchara y silenciosamente se acercó a la sala de control. Después de usar un vaso desechable para tomar un poco de agua mineral, se deslizó cuidadosamente en la sala de distribución eléctrica adjunta.
Usó la cuchara para hacer un contrapeso, perforando un pequeño agujero en el vaso y colocándolo en el interruptor. Configuró un temporizador para cortar la corriente y luego trepó por el conducto de ventilación. En ese momento el agua en el vaso goteaba lentamente en la cuchara, y cuando alcanzara el peso, se inclinaría automáticamente. La combinación de agua y electricidad provocó un apagón temporal en toda la comisaría. Catalia aprovechó esta oportunidad y rápidamente se deslizó a través del ventilador para llegar a la celda de hombres al otro lado. Cuando la policía llegó a reparar la línea, ella ya había cruzado a la parte opuesta y luego se escondió en el baño de hombres. En ese momento un policía estaba usando el baño cuando Catalia apareció detrás de él. Sin darle la oportunidad de reaccionar, lo pateó de lado, haciéndolo caer al suelo. Después se escondió detrás de un guardia, pasando desapercibida por la sala de control e ingresando a la celda de hombres sin problemas. Sacó el arma de su cadera, abrió la puerta de la celda y se acercó lentamente a su objetivo. El prisionero despertó sin entender qué estaba pasando y fue obligado a soltarse las manos. Bajo la presión de la situación, tuvo que obedecer. El disparo atrajo inmediatamente la atención de todos los guardias, y toda la comisaría se volvió caótica. Pero cuando llegaron a la celda, la asesina había desaparecido sin dejar rastro, solo quedaban los guardias parados, atónitos. En ese momento el prisionero había cerrado los ojos, pero lo extraño era que tenía un tatuaje en el pecho. Catalia, en ese momento, había llegado a la azotea del edificio a través del conducto de ventilación. A pesar de la multitud de policías concentrándose en la inspección, ella se escondía hábilmente de su vista. Y su traje negro era el mejor camuflaje, incluso los guardias, a menos de 1 metro de ella, no detectaban nada inusual. Finalmente tuvo que retirarse con las manos vacías. Luego Catalia rápidamente se deslizó por el otro conducto antes de que el guardia entrara a inspeccionar. Al día siguiente la policía había limpiado la celda, Catalia firmó y salió de la comisaría. Nadie pensó que esta mujer ebria fuera en realidad la verdadera asesina. Al salir, se quitó los guantes asegurándose de que toda su acción de asesinato no dejara ninguna huella. Al mismo tiempo, la comisaría también tomaba muy en serio este caso, ya que un tipo de asesinato similar había ocurrido consecutivamente 22 veces. En el pecho de cada víctima había un tatuaje impreso. El jefe de policía sospechaba que podría ser un asesino intentando transmitir algún tipo de mensaje. Este mensaje podría no estar destinado a la policía. Por lo tanto, ordenó que se publicara el caso en los periódicos para ver si el asesino cometía algún error. Efectivamente, la publicación del caso generó un gran revuelo. Al mismo tiempo, un agente de la CIA llevó el periódico a la sede del cartel de drogas en Estados Unidos, pensando que el antiguo cartel de drogas de Jesse ya había dejado el negocio. Incluso había estado colaborando con la CIA y se había convertido en un protegido especial. Este tatuaje era una marca exclusiva de su padre, por lo que él reconoció de inmediato que la asesina era Catalia. Claramente, la aparición de la asesina expondría las malas acciones de la CIA a la luz. Por lo tanto, se le pidió que eliminara rápidamente esta amenaza. Al enterarse de que sus subordinados no habían eliminado a todos sus enemigos años atrás, Jesse se enfureció sin poder contenerse. Ahora, Catalia estaba enviando un mensaje a distancia a través de sus dibujos, y su intención ya era demasiado clara. Ordenó a sus hombres que hicieran méritos y expurgaran la culpa, de lo contrario, nunca regresarían. Por otro lado, el tío de Catalia recibió una nueva misión de asesinato y el objetivo era un hombre obeso que pesaba 200 kilos. Anteriormente él había estafado $50.000 millones a través de un fondo de inversión. Ahora se encontraba en su lujosa mansión disfrutando de su vida. Al recibir la misión, Catalia actuó de inmediato. A lo largo de la piscina, logró llegar a la habitación del hombre obeso. Empujó la ventana con cuidado, asomó la cabeza para asegurarse de que estaba a salvo y, decidida, saltó fuera del agua. Hábilmente acopló un silenciador a la pistola y se dirigió directamente a la habitación del hombre obeso. Pero justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, se dio cuenta de que había 4 bellas mujeres en la cama con él. Se puede decir que este hombre sabía disfrutar, decidió acabar con todos ellos. No mucho después, el hombre obeso fue despertado por el sonido de un disparo y se dio cuenta de que tenía un tatuaje en el cuerpo.
Al salir, se dio cuenta de que todos sus guardaespaldas estaban muertos. Dándose cuenta de que la situación no era buena, él lentamente recogió la pistola del suelo. En medio de la piscina, observó cuidadosamente su entorno y sin embargo, en ese momento, Catalia estaba detrás de él. Sin dudarlo, disparó 2 veces contra él, y el hombre gordo se arrodilló, suplicando que le ofreciera el doble de dinero por su vida. Sin embargo, Catalia no mostró compasión. Una vez marcado por ella, solo había un camino, la muerte. Poco después, un disparo lo hizo caer en la piscina, y los tiburones, atraídos por el olor a sangre, se acercaron de inmediato. Hasta ahora 23 personas habían muerto, pero la policía no tenía ninguna pista sobre el asesino. Mientras el jefe de policía estaba perplejo, un empleado de limpieza le recordó que era una orquídea llamada Catalia. Una planta que crece en Colombia. Al escuchar esto, el jefe de policía inmediatamente comenzó a investigar esta pista. Sin embargo, la información relacionada fue bloqueada y solo se podía acceder con permiso de la CIA. Por lo tanto, él llamó de inmediato a la CIA. Sin embargo, sin importar cuán legítima fuera su razón, el otro lado encontró forma de evadir la conversación. Solo le dijeron que el caso abarcaba un ámbito muy amplio, e incluso utilizaron el argumento de secreto nacional para colgar. Al mismo tiempo, los secuaces de Jesse llegaron allí, dispuestos a matar a todos los que vivieran en la ciudad sin importar el costo. Cada colombiano, incluso si tenía que cavar 3 pies de tierra, debía encontrar a Catalia. Pero Catalia no era consciente del peligro que se avecinaba y, como de costumbre, fue a casa de su novio, el artista. Para no revelar su identidad, solo se encontraba con su novio en lugares privados. Con su novio parecía existir como un misterio. Cada vez que estaban juntos, ella siempre se iba en silencio antes de que amaneciera. Como la reciente misión la había dejado algo cansada, esta vez Catalia se durmió hasta la mañana y no se despertó. Su novio, pensando que en medio año no había tenido ninguna foto de Catalia, tomó una mientras ella dormía profundamente. Quería conservar esta hermosa imagen, pero cuando Catalia se despertó, se dio cuenta de que se había quedado dormida. Para encontrarse rápidamente con su tío, se vistió apresuradamente y se despidió de su novio. En ese momento su tío ya había estado esperando durante mucho tiempo. Al encontrarse, su tío le entregó inmediatamente el periódico. Resulta que anoche en la ciudad, 8 colombianos fueron asesinados de manera misteriosa. Claramente Jesse había descubierto su identidad, sin embargo, esto era precisamente lo que Catalia quería ver. Ella anhelaba que Jesse apareciera para vengar a su padre con sus propias manos. Pero por su seguridad y para que no volviera a su antiguo camino. Su tío decidió que de ahora en adelante no aceptaría ninguna misión más, porque Catalia era ahora la única conexión viva de la familia. Al mirar la foto de sus padres, no pudo contenerse y finalmente rompió a llorar. Las advertencias de su tío no solo no la hicieron retroceder, sino que la motivaron aún más a matar a Jesse por su propia mano. Por otro lado, el novio de Catalia estaba conversando con amigos y además les mostraba la foto de Catalia. Los amigos querían ayudarlo a verificarla, así que cuando salieron, abrieron su teléfono a escondidas. Y envió la foto a un amigo que trabajaba en la policía. Le pidió a ese amigo que verificara la identidad de Catalia. Catalia no tenía idea de que tan pronto como la foto se subiera a la base de datos de la policía. El jefe de policía, al otro lado, pudo inmediatamente identificar a la mujer ebria de aquella noche. Ya que la policía también estaba investigando el asesinato en la prisión, la mujer ebria de esa noche se volvió un gran sospechoso. Sin embargo, no encontraron ninguna información sobre esta persona. Justo en ese momento, la foto enviada les proporcionó una pista. A través de la comparación de datos, confirmaron que la persona en la foto era la misma mujer ebria. Por lo tanto, inmediatamente localizaron el teléfono que había enviado la foto. En ese momento Catalia no tenía idea, todavía estaba al teléfono con su novio, disculpándose por haberse ido tan rápido. Pero su novio respondió que no había problema, ya que en su teléfono había una foto de ella. Cuando la extrañaba podía mirarla en cualquier momento. Al escuchar esto, Catalia se dio cuenta de que la situación era peligrosa. Para un asesino, dejar una pista significaba que su identidad había sido revelada. Efectivamente, al otro lado, el jefe de policía seguía la pista y pudo determinar su ubicación.
Al mismo tiempo, ella rápidamente abrió el sistema de vigilancia a su alrededor y descubrió que un gran número de policías especiales habían llegado al edificio. No pasó mucho tiempo antes de que sellaran todo el edificio. Al darse cuenta de que había sido descubierta, Catalia apresuradamente colgó el teléfono, sacó la pistola de debajo de la mesa y corrió al baño para abrir la ventana. Antes de salir, no olvidó liberar a su querida ave. Al mismo tiempo, los policías de abajo entraron en el edificio. El jefe de policía ordenó a todos que se dividieran y trataran de bloquear todas las salidas de ella. Al llegar frente a la puerta de la habitación de Catalia, inmediatamente comenzaron a espiar los sonidos dentro. Afortunadamente, el sonido del agua dentro distrajo su atención. Al mismo tiempo, la policía utilizó una pequeña cámara para observar. Después de confirmar que no había nadie en la habitación, concluyeron que ella estaba en la ducha. El jefe de policía inmediatamente ordenó a sus subordinados que colocaran explosivos alrededor. En ese momento, Catalia había llegado a la habitación contigua. Dejó inconsciente a un vecino y luego entró al baño para sacar las armas y explosivos que había escondido en la tabla. Parecía que estaba al tanto de cada movimiento de la policía. Mientras la policía estaba en acción, ella también instaló una bomba en la pared, luego se apartó y esperó en silencio. En el momento en que el piso de abajo explotó, Catalia también presionó el interruptor, ocultando completamente la explosión en el piso inferior. Cuando la policía irrumpió en la casa y descubrió que no había nadie, el jefe de policía tuvo que sellar todo el edificio. Sin embargo, Catalia había saltado desde el ascensor y finalmente llegó silenciosamente al garaje en el sótano. Luego disparó una vez para destruir la cámara de vigilancia cercana. Una vez que la policía lo descubrió, inmediatamente enviaron a alguien al garaje para rodearlo. Ella rápidamente se metió en otro conducto de ventilación justo antes de que la policía llegara. El jefe de policía entendía que ella estaba cerca, sin embargo, buscaron en cada rincón y no encontraron rastro de ella. Mientras tanto, Catalia, siguiendo el conducto subterráneo, finalmente llegó a la estación de tren. Finalmente logró eludir la cacería de la policía. Después de estar a salvo, se dirigió de inmediato a casa de su tío, pero al entrar se dio cuenta de que la familia de su tío había sido asesinada para silenciar testimonios. No solo su abuela yacía en el suelo, sino que su tío también había muerto trágicamente en el sofá. Seguramente antes, Jesse y sus cómplices habían torturado terriblemente a él, pero incluso en la muerte, no entregó a su sobrina. Catalia estaba profundamente angustiada y juró que encontraría a Jesse para vengarse. En la tarde, el jefe de policía, que había estado ocupado todo el día, llegó a casa y descubrió que había un visitante no invitado. El que llegó era Catalia, decidida a vengar a su familia. Ella apuntó con la pistola y lo obligó a sentarse, diciéndole que había colocado una bomba de proximidad. Si él se levantaba de la silla, la bomba explotaría. Esta vez, su único objetivo era descubrir la ubicación de Jesse. Actualmente solo el jefe de policía podía ayudarla, pero él dijo que no sabía dónde estaba. Debido a que cierta información estaba controlada por la CIA, él no tenía acceso a ello. Sin embargo, Catalia también entendía esto. Para hacer que el jefe de policía la ayudara, tomó a su familia como rehenes. Si él no cooperaba, ella mataría a su familia, y esa era su vulnerabilidad. Él sabía que Catalia cumplía con sus amenazas, y en esta situación, no le quedó más opción que cooperar. Por lo tanto, al día siguiente se dirigió a un agente de la CIA, mientras que Catalia apuntaba desde la distancia con su rifle. Sin embargo, el agente se negó a revelar información, ya que la ventana era a prueba de balas. Sintiendo que estaba a salvo, el jefe de policía no insistió más y se apartó rápidamente. Justo en ese momento. Y este disparo fue una advertencia para él. Catalia, a través del jefe de policía, envió un mensaje: si en 10 segundos no revelaba la ubicación de Jesse, su destino sería la muerte. El agente, asustado, se vio obligado a entregar toda la dirección de Jesse. Una vez que obtuvo la información deseada, fue el momento para que Catalia llevara a cabo su plan de venganza. Sacó las armas necesarias, las cargó y luego las colocó en la camioneta. Los dos grandes perros en su interior parecían saber que pronto se despedirían de su dueña. Al mismo tiempo, ella también ideó un plan brillante. Por otro lado, Jesse también sabía que Catalia vendría a vengarse.
Él había preparado muchas trampas en su mansión para emboscarla. Pero no se imaginaban que todavía menospreciaban demasiado a Catalia. De repente, desde lejos, un proyectil voló directamente hacia la casa. Tras una gran explosión, toda la casa fue destruida hasta el punto de no reconocer su forma original. Los subordinados inmediatamente organizaron la evacuación de Jesse, que había resultado herido. Sin embargo, justo cuando se preparaban para escapar en coche, ella condujo la camioneta y se estrelló contra la pared. Al bajar del vehículo, sacó un subfusil, apuntó a su alrededor y comenzó a disparar sin cesar. Los subordinados, al oír los disparos, rápidamente escondieron a Jesse en una esquina y luego salieron a dispararle a Catalia. Sin embargo, aunque se enfrentaba a docenas de hombres, ella no mostró debilidad. Por el contrario, utilizó sus dos armas para derribar a los presentes, haciendo que cayeran por doquier. Después de disparar todos los cartuchos de una pistola, rápidamente cambió a la otra. Aprovechando ese momento, el enemigo comenzó a contraatacar, pero ahora se habían quedado sin munición. Sin más opciones, comprendió que solo podía arriesgar su vida. Rápidamente Catalia encontró su ubicación y le apuntó con el arma. Sin embargo, el oponente también era muy hábil. Mientras ella no estaba alerta, aprovechó para sorprenderla y le arrebató la pistola. Al verlo, Catalia rápidamente cogió una botella y le golpeó en la cabeza, luego utilizó un paño para envolver su muñeca. Ambos se lanzaron a una lucha cuerpo a cuerpo feroz. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el oponente fuera el primero en agarrar la pistola. Afortunadamente, Catalia logró agarrar la boca del arma y hacer que el cargador cayera, luego lanzó un golpe final que acabó con su vida. Ahora solo quedaba Jesse, escondido en la oscuridad. Al ver que no había movimiento afuera, corrió al garaje para escapar en el coche de Catalia. Pensando que había conseguido una fuga exitosa, no pasó mucho tiempo antes de que recibiera una llamada. Jesse contestó y se dio cuenta de que quien llamaba era Catalia. Sin embargo, en ese momento él mantuvo su aplomo y no negó nada, incluso amenazándole que la perseguiría en el futuro. Por completo ajeno a los dos grandes perros que estaban justo detrás de él. Después de que Catalia diera la orden, los dos perros se lanzaron furiosos a atacar y desgarrar a Jesse. Tras un violento temblor en el coche, finalmente Catalia pudo cumplir su venganza y lavar la afrenta hecha a su familia. Llegando al final de la película, después de colgar el teléfono, se despidió de su novio y se embarcó en un nuevo viaje.